¿Y tú, eres suficiente? Hola, soy Naidel Ardila, fundadora del movimiento Niñas Libres. Bienvenidos a De Raíz, un podcast para todas, para todos, para ti, para cualquiera que quiera hacer un cambio de raíz y reducir la brecha de género en nuestro país. Bienvenida a toda la audiencia, con muchísima emoción estamos hoy aquí iniciando nuestro primer podcast titulado Eres suficiente, una poderosa frase para liberar a las mujeres. No podría sentirme yo más honrada, conmovida y emocionada de abrir este espacio con una mujer mexicana que se ha dedicado a contar la historia desde el otro lado, desde el lado de las mujeres. Bienvenida, querida Lucía. Ay, un honor. Compartimos la emoción. Muchísimas gracias por la invitación y un placer. Y quiero platicarles un poco de Lucía Lagunes y por qué es una mujer a la que admiramos y queremos tanto. Ella es periodista, feminista, socióloga, especializada en perspectiva de género, periodismo no sexista y derechos humanos. Defensora del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de las mujeres. Cofundadora de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC y co-coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Lucía, yo veo tu trayectoria en el periodismo feminista y me pregunto, ¿qué llevó a Lucía al feminismo? Wow, esa es una muy buena pregunta y me parece que es muy importante porque pueden creer que es un gen. Ojalá fuera un gen el feminismo, pero lo que me lleva a mí al feminismo es preguntarme por qué eran las cosas que yo vivía, ¿no? Yo me contacté con el feminismo muy joven en la escuela de Ciencias y Humanidades, Azcapotzalco, como la conocemos, SH, ustedes lo habrán escuchado, y empecé a tener las respuestas de lo que me preguntaba, es decir, por qué nosotras, mis hermanas, mi mamá, teníamos que hacer los quehaceres domésticos mientras mi hermano y mi papá disfrutaban del descanso, por qué nosotras teníamos un horario y él no, en fin, como por qué estas desigualdades, que no les nombraba desigualdades, pero cuando me sentía incómoda de que había un doble rasero en la vida cotidiana, que había más cargas de responsabilidad doméstica para nosotras por el simple hecho de ser mujeres, y mi hermano por el simple hecho de ser hombre no tenía esas responsabilidades. Pues me fui preguntando y estaba yo realmente enojada con eso. Y cuando encontré el feminismo fue entender por qué ocurría eso. Y poder tener una explicación de lo que ocurre y que eso se llama desigualdad y que tiene que ver con una desigualdad histórica y social en donde las mujeres hemos sido confinadas al espacio privado, donde se nos dio una sobrecarga en el cuidado, en las tareas, en los afectos y se nos excluyó del mundo público. Me parece que entonces encontré el por qué tenía que estar de este lado del feminismo, porque además yo quería ser libre. ¿Quién no quiere ser libre? Me pregunto yo. Y pues bueno, el feminismo me enseñó esa puerta a la libertad y creo que eso es lo que muchos jóvenes también están buscando hoy en día, ¿no? Este camino a la autonomía, a la plenitud, a ser nosotras mismas y sentir que lo que hacemos es valioso y reconocido, y me parece que eso es muy importante. Claro. Por todo eso, llegué al feminismo. Escucho tu historia y escucho un poco la mía, ¿sabes? Para mí también el feminismo ha sido una puerta de entrada a mi libertad. Y curiosamente una libertad que yo no sabía que no tenía. Y recuerdo a los 16 años, pequeñita, continuamente cuestionarme qué había mal en mí que necesitaba cambiar. ¿Por qué no me sentía segura? ¿Por qué no confiaba en mí? Porque de alguna manera veía que mi imagen tenía un peso muy, muy importante en mí, que si no me veía bien, me sentía muy, muy insegura. Y entonces en mi andar por la vida, aprendí de chiquilla a actuar como si confiara en mí. Dudaba de mis capacidades, criticaba mi cuerpo y yo lo daba como lo normal, como por hecho. Y por 14 años busqué de todo, Lucía, de todo.
terapias tradicionales, terapias alternativas, practicaba yoga, meditación, bailé con danzantes en Oaxaca, escribí cartas de perdón, las quemé, ya sabes, como todo lo que Todos me los decían. rituales. Claro, hazlo para que te sientas más segura de ti. Y sinceramente, algo de lo que hacía sí me funcionaba. Pero de pronto esa seguridad se desvanecía muy fácil. Y algo de lo que descubrí es que sin importar el esfuerzo o la voluntad, no era suficiente para yo realmente sentirme bien en mí. Y, y uno de mis mayores descubrimientos, o lo que me acercó hacia este mundo, fue justamente descubrir que yo había internalizado, sin darme cuenta, esta desvalorización. Que yo había descubierto que me sentía que valía menos que otras personas. Y que eso era mi malestar real. Y eso era lo que me hacía acercarme a diferentes espacios para querer, de alguna manera, sanar eso o resolver eso. Y yo lo atribuía como si mi voluntad y el cambio de hábitos y el cambio de conductas para adaptarme mejor al mundo, ese iba a ser mi camino para realmente poder estar así, sin ese malestar. Y claro, pienso que ahora que hubo una serie de mensajes que yo no me di cuenta. Y eso quisiera yo preguntarte. ¿Qué mensajes desvalorizantes escuchaste tú cuando eras niña? Uy, yo creo que muchos igual que muchas mujeres. Yo nací en un pueblo en Veracruz, porque eso es importante, el contexto de donde nacemos, donde vivimos y donde nos desarrollamos las mujeres. Si bien compartimos esta condición de género, es decir, el simple hecho de ser mujeres nos da unas condiciones de opresión y de desigualdad muy fuertes, estas condiciones se van ajustando también al contexto de donde naces. Entonces, cuando tú me preguntas de la infancia, yo me remito a Naulinco, Veracruz, que es donde nací, que es un pueblo en la sierra de Songolica, de Misantla, perdón. Y ahí, ¿qué se esperaba de las mujeres? Que a los 15 años ya te robaran, porque ese era lo tradicional, para que empezaras a hacer familia, y después te casabas y tenías hijos. A las mujeres no se nos inculcaba la idea de que pudiéramos estudiar más allá de la primaria. De hecho, en el pueblo solamente había primaria y secundaria, y era la misma escuela, en la mañana era primaria y en la tarde era secundaria. Así que las mujeres crecíamos con la idea de casarnos y de tener familia, y ese era el único valor que teníamos las mujeres. La parte física, como en muchos casos, las mujeres ha sido uno de los elementos que se han usado para valorar, comillas, o desvalorizar a las mujeres. Ser bonita era importante, pero ser obediente también era muy importante. Cuando tú no cumplías esas expectativas sociales, familiares, de lo que se esperaba de ti, venía el reclamo. Yo compartía con alguna amiga que mi papá solía presentarnos, nosotros somos 4 mujeres, un hombre, somos 5 hermanas y hermanos de familia, y entonces decía Cris, la mayor, ¿no? Manuel, el varón, Soco, la trabajadora, Carmen, la estudiosa, y Lucía, la respondona. Así era como me presentaban siempre. Entonces imagínense que cada evento social era así, híjole, por favor que no nos presenten, porque era así. Yo siempre cuestionaba, siempre preguntaba por qué. Me encantaba ir a la carretera a jugar, cosa que estaba prohibida, etcétera. ¿Qué escuchaba? De que eso no se debía hacer y que si tú lo hacías eras mala. Entonces, eso siempre era un dilema porque no sabía si era mala o no era mala, o qué tan mala era. Entonces, el tema de la maldad para las mujeres es todo un tema, ¿no? Y eso te va efectivamente alimentando otro mal que nos ha colocado el patriarcado, que es la culpa, porque las mujeres malas son culpables de todos los males del mundo, y si no recordamos la religión católica, es decir, Eva, al tomar una decisión, supuestamente, bueno, generó todo lo que generó, y desde entonces todos los pecados y males del mundo se nos responsabiliza a las mujeres. Entonces, eso era como de los elementos que yo reiteradamente escuchaba en términos de desvalorización, que no era lo suficientemente buena.
nunca era lo suficientemente buena. Siempre hacía algo que me ponía del lado oscuro, por decirlo de alguna manera, del lado de la maldad. Y eso era algo que pesaba mucho en mí. Sí. Porque el buscar la libertad, el buscar querer irme a caminar en el pueblo es un pueblo maravilloso. Si algún día con esto podemos volver a salir, que sí lo haremos, pues es decir, tiene montañas, tiene mucho espacio de libertad para caminar, y a mí me gustaba caminar. Entonces yo agarraba a mis amiguitos y nos íbamos a los lugares que normalmente nos decían que no teníamos que ir. Y eso me hacía que fuera señalada como la mala influencia, Claro. ¿sabes? Entonces eso también siempre pesó mucho en mí híjole, no es bueno ser tan autónoma, no es bueno, ¿no? Más que soy mujer y eso no estaba permitido. Eso eran como los dos elementos, uno que tenía que ser muy linda, pero no me pesaba tanto como lo otro, como te darás cuenta, que era el no ser buena, Claro. ¿no? El no ser obediente, Sí. el no decir sí, señor, ¿no? O sí aceptar y, ¿no? Claro. Y entonces, eras como la bruja del cuento. Era como la mala influencia, sí, la bruja del cuento, un poco. Y bueno, mi papá falleció hace un mes y medio, un poquito menos. Y haciendo estas remembranzas precisamente de la infancia en la familia, me decían mis hermanas, es que tú siempre sacabas de quicio, ¿no? A la única que mi abuelito le dio nalgadas, que el papá de mi papá, fue a ti, ¿no? A la única que mi mamá tuvo que amarrar en una mecedora, sí, fui yo. Entonces te das cuenta que tiene que ver con haber transgredido estos límites y que eso era, además, venía el castigo. Y esos elementos desde la infancia se van modificando con la edad adulta, porque cuando tú transgredes, entonces has aprendido que viene un castigo. Claro. Y los castigos pueden ser de muchas maneras, ¿no? El desamor puede ser vivido como un castigo si no eres lo suficientemente buena, ¿no? Y estas son cuestiones que creo, bueno, que fueron muy importantes poderlas trabajar y transformar y poderlas dialogar. Y creo que muchas mujeres crecemos sin darnos cuenta que eso es aprendido. Que nada de lo que tenemos hoy en día que parece innato del comportamiento viene en un gen, lo aprendimos y lo desarrollamos y que entonces podemos transformarlo y eso es lo importante, Claro, me parece. Claro, y elegirlo. Elegirlo, valorar con qué te quieres quedar ¿Con qué no? Claro. y si quieres ser la mala del cuento, está muy bien. Claro. Vale la pena ser la mala del cuento. De Claro, también. claro. Sí, ahorita que decías de esto pensaba, curiosamente a mí en mi casa, mi hermana en un espacio de confesión me decía, Nay, tienes una capacidad innata de incomodarnos. Y es un poco esto, ¿no? Es un poco esto como desde pequeñas incluso se va enseñando y se va aprendiendo. Marina Subirats, una mujer que también ha hecho historia en el feminismo, nos comparte que entre los 3 y 4 años las niñas y los niños ya interiorizaron al masculino como superior. Fuerte. Cada vez que digo esa cifra se me hunde el pecho, ¿sabes? Y veo también todavía cuánto hay que hacer aún. Y tenemos también a un par de investigadoras americanas, Kay Shipman, donde ellas nos comparten en su libro El Código de Confianza para las Niñas, que para secundaria la autoconfianza de las niñas cae 3.5 veces más que la de los niños. Es decir, estas diferencias, estas desigualdades que ya nos has venido compartiendo un poco, Lucía. Y es muy importante entonces para contrarrestar este fenómeno replantearnos la manera en la que concebimos la autoestima como tal. Porque incluso para mí otro gran descubrimiento que tuve fue que esas fórmulas mágicas que practicaba antes no estaban contemplando justamente el entorno, el impacto que la cultura tiene en la construcción de la autoestima de las mujeres. Y en ese sentido quisiera yo preguntarte, ¿qué está haciendo el entorno que afecta a la autoestima y la valorización de las mujeres? Todo. Todo, porque en medida que te escuchaba decía, es muy importante, efectivamente la cultura es muy importante y cómo todas estas discriminaciones que hay en la humanidad se pueden sumar en las mujeres. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, y tiene que ver con el entorno,
estoy hablando de los años 70 para que también ubiquemos. La ropa, la vestimenta, la forma de peinarte, los zapatos eran completamente distintos y una podía saber de dónde venía la persona dependiendo de cómo se vestía, se peinaba y qué zapatos usaba. En el pueblo donde yo nací es un pueblo peletero, es decir, un pueblo que trabaja con la piel. Y el 90% de las familias viven del calzado, de hacer zapatos. Mi papá era también un hombre que hacía zapatos y entonces los zapatos allá, sobre todo, eran de charol, que no se usaba en la Ciudad de México, con grecas. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, entendí que no éramos iguales. La ropa era distinta, los peinados eran distintos. Ustedes ahora me ven con el pelo corto, pues no. O sea, eso era impensable en mi pueblo. Era un pelo largo y con trenzas. Siempre tenía que ser con trenzas, agarrado con coleta. Y saber que no era de la ciudad, saber que venía de un pueblo, generó muchas discriminaciones inmediatamente en cuanto yo llegué. Yo entré a estudiar aquí en la Ciudad de México el segundo año de primaria en la escuela Club de Leones, que así se llamaba en la colonia La Raza. Y una palabra que me decían mucho era India. Y yo era la primera vez que escuchaba esa palabra. De esa manera tan despectiva. Claro, por supuesto. Entonces, este entorno que va minando en ti, en que no es suficiente ya de por sí ser mujer, careces de algo, pero además eres india, ¿no? Y eso era un segundo rasgo de discriminación y de desvalorización. Y de minar tu autoestima, que eso ni lo escuchábamos en los años 70, era así, no sé qué es eso. Las niñas y los niños no hablábamos de eso. Y el lenguaje era otra cuestión que también en mí impactó muchísimo. Yo hablaba distinto a como hablaban en la ciudad, por ejemplo. Usaba modismos distintos. Yo decía picardías, por ejemplo, y aquí se decía groserías. Entonces, cuando yo hablaba con mis maestras o con mis compañeros, se me quedaban viendo así como, ¿y esta qué idioma habla? Lo comparto porque este entorno, que en la década de los 70 fue para mí muy agresivo, por desgracia no ha cambiado mucho. Sí hay cambios, pero no todos los que requerimos, porque hay una enorme resistencia a transformar y a reconocer la diferencia como parte de una riqueza. Y reconocer que las mujeres tenemos lo suficiente para ser parte de esta humanidad. Las teóricas nos suelen decir que una de las cosas que defendemos desde el feminismo es el derecho a ser humanas. Y cualquiera puede decir, ay, claro, por supuesto, ay, por favor, ¿cómo que no son humanas las mujeres? Claro, pero no es cierto, no hay este reconocimiento pleno de la humanidad. Es decir, no está reconocido que como parte de la humanidad tenemos todos los derechos que cualquiera de las personas, que son el otro 48%, que son los hombres, porque hay una idea de que nos falta algo. ¿Sí? Esta carencia se va acumulando con estas otras desigualdades que yo compartí, es decir, ya soy mujer, no soy lo suficientemente buena, pero luego soy india, menos, claro, ¿no? Entonces, como pasitos para atrás, y luego no hago igual que ellos, no me he visto igual que ellos, no, etcétera. Y era como incrementar mi diferencia hacia el entorno cada vez más, ¿no? Y entonces era como irme como a la fila de al final, digamos, que nos ponían estaturas, y entonces siempre era como recorrer más atrás. Y me parece, y eso, sobre todo en la adolescencia, impactó mucho de todas estas compensaciones que tendría que hacer para poder ponerme en los primeros lugares de la fila, si quería estar en los primeros lugares de la fila, ¿no? Porque entonces tenía que hacer este recorrido
digamos, estaba en el lugar 100 y quería llegar al tercero, híjole, me faltaban algunos. Estas son las cuestiones que muchas veces vivimos las mujeres y no nos damos cuenta de que eso nos va minando y nos va incrementando una enorme insatisfacción con nosotras mismas, ¿no? Y eso tiene un enorme costo en nuestra vida personal. Por supuesto. Y es el ir aceptando también este esfuerzo como per se, ¿no? Es como necesito dar el extra, pero de pronto, porque estoy agotada, ¿qué tanto tuve que hacer para llegar ahí solo por ser mujer? Pienso también lo importante que es el crear una nueva cultura que justo valorice la diversidad, lo diferente, que valorice a las mujeres. Y por eso también celebramos la apertura de este espacio y nos sentimos tan honradas de que estés aquí como nuestra madrina, abriéndolo y bendiciéndolo, porque este espacio también, de la mano con nuestro aliado Expansión Events and Experiences, y la apertura que otros medios han tenido, nos contribuye a favorecer este clima que queremos, de aceptación, de reconocimiento, de todas las diversidades que hay en las mujeres y de todas las posibilidades de vida que las mujeres pueden tener. Y algo que a mí me ha dado el feminismo y de lo cual estoy absolutamente agradecida es que me ha permitido reconocerme en la voz y en las historias de otras mujeres. El saber que no estoy sola, que esta idea de que soy mala o lo estoy haciendo mal, cuando de pronto rompo el silencio y lo comparto con otras mujeres, descubro entonces que hay algo que compartimos muy íntimo y que incluso aparte nos impulsamos, nos apoyamos, nos respaldamos. Y esa es otra manera también de darnos autoridad en la vida y en nuestras propias historias. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte qué papel otras mujeres han jugado en tu vida, en este viaje y en este proceso para reaprender a valorarte. Todo. Sí, hay una frase de Marcela Lagarde que dice que no podemos soportar, lo dice de otra manera, pero no podemos soportar este mundo si no es acompañada de otras mujeres. Sí. Y es absolutamente real. Si uno mira, bueno, yo tendría que empezar diciendo que mi madre, mi abuela materna fueron fundamentales en esta reeducación, especialmente en la cultura de la autonomía económica. Sí. Mi abuelita y mi mamá siempre decía, con otras palabras, que era muy importante que tuviéramos dinero para que nadie nos mantuviera. Y eso me quedó como súper claro desde niña, que era muy importante que las mujeres tuviéramos nuestro dinero propio, pero no solamente tenerlo, administrarlo, decidir qué haces con él, era muy importante. Y esos son aprendizajes que me han servido en toda la vida. Y yo te diría, bueno, el recorrido es muy largo. Mis maestras en CCH fueron fundamentales para poder entrar al feminismo, pero también para aprender a construir mis límites, ¿no? Mi maestra de biología, etcétera. Y las teóricas feministas, por supuesto. Poder encontrar, para mí, porque el feminismo es en lo colectivo. O sea, sí es en lo individual, pero también es con otras y otros. En CCH yo les decía, bueno, creamos se llamaba la Casa de la Mujer de CCH Azcapotzalco, que éramos 5 estudiantas, y poder expresar lo que nos estaba viviendo y poniéndolo en común y analizar a la luz de la teoría feminista fue fundamental para todas nosotras, para poder construir nuestro propio camino de la autonomía acompañada de las maestras teóricas. Claro. Y de las maestras de la escuela y de otras amigas y aliadas. Entonces, para mí las mujeres son el abrazo más importante en la vida para seguir adelante. Son con quien puedes aliarte, como dice Marcela, y construirlas como socias de la vida. ¿Sí? Hacer la sociedad de la vida con otras mujeres para caminar esto, en lo bueno, en lo malo, en la reflexión cotidiana. Es súper importante contar con las amigas, contar con esas socias para poder decir lo que te está pasando adentro. Claro. Y la reflexión que tienes que hacer en las distintas etapas de la vida. Porque también hay otra fantasía que nos inculcan a las mujeres, que es como Blancanieves,
que se duerme y parece ser que el mundo se detiene y cuando ella despierta el mundo es igual. Aunque pasan muchos años, eso no es cierto. Las mujeres nos vamos transformando de acuerdo a la etapa de la vida. No es lo mismo Lucía en 6 años que Lucía en 15, que Lucía en 20, que Lucía a los 53, 55. Es decir, y poder compartir esas etapas de la vida con otras amigas, con otras mujeres es fundamental. Porque la reflexión colectiva siempre te enriquece en lo individual y tu propia experiencia individual y tu propia reflexión personal enriquece la colectividad. Y eso me parece que es algo que hemos hecho las mujeres, que hemos hecho muy bien, que hemos hecho muy bien desde el feminismo y que vale la pena sostenerlo. Así es, que es fundamental. Yo pienso en lo valioso de escucharnos, compartirnos, para valorar quiénes somos, solo nombrarlo y decir esto me pasa, esto me duele, esto me importa, esto sueño. Es una manera de reconocer el valor. Claro, por supuesto. Y al reconocerlo también es una manera de validar la importancia de que exista. Y como esto es una manera de fertilizar la tierra, así lo veo yo. Ahora que trabajamos en esta iniciativa de raíz, queremos el florecimiento y es una gran manera de fertilizarlo a través de esto, de nuestras voces, de nuestra colectividad, de reconocernos aliadas, de apoyarnos, de impulsarnos. Y una nueva manera también de construir una visión más completa de qué sí es la autoestima individual y que también es colectiva. Claro. Y quisiera entonces, ahora que hablabas del tiempo, de las diferentes Lucías a lo largo del tiempo, que imagináramos que regresamos el tiempo y que está frente a ti Lucía de niña o Lucía de adolescente. ¿Qué le dirías ahora con todo lo que has aprendido? ¿Qué le diría? Bueno, a la niña le diría que está bien romper los límites y que los siga rompiendo, que siga caminando más allá de donde le dijeron que puede estar permitido y que descubra. Y al adolescente le diría que el amor es la mejor cárcel que nos han inventado, el amor romántico es la mejor cárcel que nos han inventado a las mujeres. Pues esas dos cosas le diría y al adolescente, porque creo que en la adolescencia esta idea del amor se vuelve la zanahoria que con tras la cual corremos. Y muchas veces tras ella vamos dejando jirones de nosotras mismas. Sí. Y es muy importante que redefinamos para nosotras qué es el amor y poder reconciliar desde la autonomía el afecto hacia otras. Primero hacia ti, antes de hacia las demás personas. Esta es una frase que solemos escuchar y cada que escucho o que veo todas estas revistas dedicadas a las jóvenes, donde está llena de test que tú resuelves para ver si eres buena, si eres linda, si eres la más simpática, si, en fin, que es estas pastillas que quieren darnos para creer que con esto resolvemos la autoestima o que con esto nos vamos a encontrar la felicidad. Lo que no hay es precisamente aprender a valorar nosotras mismas, a la propia yo. Y si tú no aceptas a tu yo, no puedes entonces, por más test que hagas, por más yoga que hagas, claro, no vas a poder transitar realmente. Es decir, y por eso es tan importante redefinir el amor romántico, porque el amor romántico implica renunciar a nosotras mismas. Todo por el amor, nos dicen. La que no da todo, entonces no es buena. Claro, y de nuevo la buena. Exacto. Y la que no da todo y renuncia es egoísta. Y el egoísmo en las mujeres, uy, qué feo. Sí. Pues tenemos primero que resguardar nuestra integridad antes de salir al mundo. Y eso me parece muy importante que yo le diría a Lucía, a esta Lucía adolescente, para precisamente poder acercarte al amor de otra manera. Claro. De una manera mucho más íntegra y más satisfactoria para ti. Pienso en que Marcela mucho dice que para conocer y amar al otro necesitas conocerle. Y lo mismo,
para amarte a ti, también necesita haber espacio para conocerte a ti, para poder abrazar lo que eres, para poder validar lo que existe, lo que sientes, lo que sueñas, lo que deseas. Y entonces yo quisiera despedir este podcast imaginando también que Nay, esta chiquilla de 16 años que pensaba que había algo malo en ella, equivocado en ella, yo le diría, Nay, eres suficiente. Y deseo desde lo más profundo de mi ser que todas las niñas y todas las mujeres se vivan sabiendo que son suficientes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos lo que sabes, lo que eres, por lo que buscas y luchas, y seguiremos andando en esta vida juntas. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todas ustedes por este proyecto que va a alimentar la raíz de las mujeres, indudablemente. Muchas gracias. Un abrazo a toda la audiencia y nos vemos en nuestro siguiente podcast. Si llegaste hasta el final de este podcast, ya eres parte de la solución. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales y comparte qué harás diferente a partir de ahora. Sigamos sumando.